Media Reportajes. Esto fue de alto impacto. De alto impacto. Y además tan bien logrado. 80 extras, explosiones y 4.000 litros de agua se necesitaron para que todos ustedes en 4 minutos vieran cómo la Tierra se estremecía. Bueno, basada en el mayor terremoto registrado en la historia moderna, Perdona nuestros pecados se corona como una gran producción dramática, discúlpeme. Pero es que estuvimos detrás de las cámaras y eso es lo entretenido. Conversamos con los testigos del terremoto y también del tsunami de Valdivia y reconstruimos la historia. Claro que sí. Mauricio Huentenao, en un estupendo trabajo con Javiera Jiménez, nos tienen este reportaje que se llama Efecto Terremoto. ¡Está temblando fuerte! ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡Ayúdame! Ensayando. Mi marido tomó al niño y yo tomé a Gabito, que era el amigo, y empezamos a correr, saltar y correr. Se vio la necesidad de Chile de establecer un puente aéreo, uno de los puentes aéreos más grandes registrados en la historia de la humanidad también. Apenas decidieron hacer una segunda temporada, el equipo a cargo se dio cuenta que el guión estaba abierto para incluir el desastre natural que marcó a Chile y al mundo como el peor terremoto de la historia. Pero para nadie era un misterio que llevar a cabo una tarea como esta no sería algo sencillo. El terremoto de Valdivia de 1960 impactará en cada personaje. Lo que usted vio en su pantalla por solo unos minutos es el resultado de intensas jornadas de grabaciones para recrear en pantalla el terremoto más grande de la historia. Este pueblo lo recorrimos completo con Pablo y Yane y más o menos dijimos ya, en este sector vamos a hacer tales y tales cosas. Ese story se le mandó al señor de los efectos. Él hizo su propuesta, luego se escribió, luego se hizo un storyboard que normalmente no se hace en las teleseries y lo hicimos. Y es también complicado mover un pueblo, no es fácil, digamos. 3 meses de intensa planificación. Villa Ruiseñor había sido construida para que resistiera lluvias, sol e intensos trabajos, pero nunca se pensó en esto. Inventamos usando todos los recursos que puede hacer, de golpes, de caída de cosas. Tenemos más adelante fuego también, explosiones que van a contribuir a dar más atmósfera, digamos. Siempre hay un ambiente de polvo, tenemos por ahí unas cosas más entretenidas también de una rotura de cañería. Vamos a sumar elementos, toda la imaginación así puesta acá. 2 días estuvieron revisando cada detalle. El equipo de efectos especiales revisó las estructuras para que antes de la grabación todo se viera muy real. La iglesia, los almacenes, el mercado, la peluquería y el cine del pueblo fueron algunos de los lugares que fueron alterados para reproducir el caos. En general son rompimientos, empuje importante con aire comprimido para romper vidrios, ventanales. Hay compuertas que se abren, que dejan caer escombros. Y personas situadas en punto estratégico dentro de la composición del cuadro para ir dejando caer cosas, distintas densidades, distintas velocidades de elementos. Y bueno, siempre una atmósfera de polvo en general, que es lo que ocurriría en un pueblo como antiguo, como este, ¿no? Súper bien. Es como un... Sí, obvio. No, si la laca no pasa nada. Todo lo contrario. Por el polvo que te van a tirar ahora. Las escenas fueron grabadas hace un mes. Todos debían prepararse para este día especial. Más allá de los efectos visuales, se trabajó en una emocionalidad particular. Era 1960 y el movimiento telúrico que dejó miles de muertos en el sur de nuestro país era el primero de esta magnitud. Y Chile no estaba preparado para un evento de estas proporciones. A las veces que yo he ido a Valdivia siempre hay algo que te conecta con esa historia, con ese pasado. Fui al lago Riñihue, y toda la historia que ocurrió, uno va a una hostería en Riñihue y están las fotos de cómo el lago se empezó a llenar, ¿no es cierto? Se produjo este dique natural que se cayó. Entonces todo eso, la gente que murió en las excavaciones, la historia está en nuestro ADN y en
libros, etc. Y además aquí uno también cuando empieza a leer la teleserie revives eso porque también la teleserie tiene mucha desinformación. Cada uno de los personajes tiene que tener un objetivo al arrancar, que normalmente son nuestros hijos. Por lo tanto, sobre todo para los extras, para los actores, lo mismo. El hecho de no tener a tu hijo al lado en el momento en que ocurre el terremoto debe ser una angustia gigante. Hemos tenido algunas precauciones, como por ejemplo mascarillas, anteojos para los camarógrafos que están más cerca de la escena y ese tipo de cosas. Pero bueno, tenemos además un paramédico, tenemos ambulancia por cualquier desastre que pueda pasar. Esperemos que no, que salga todo bien. Tenemos experiencia, como tú dijiste, hay mucha gente acá profesional que ha hecho hartas cosas similares, accidentes y cosas, y todos tienen una expertise y por lo tanto el cuidado que se necesita. ¡Acción! La caída de la cúpula de la iglesia fue todo un reto para los realizadores. Para llevarla a cabo se construyó una réplica exacta. Había que elevarla a más de 15 metros sobre el suelo. Camiones, grúas, operarios y un equipo encargado especialmente de acondicionarla para destruirla con el impacto. Contiene, digamos, además partículas, polvo, cosas que vienen también no al mismo tiempo. Hay una especie de compuerta que está sobre la cúpula. Exacto. Entonces mantenemos dos ritmos. Cae la cúpula y detrás viene como una estela de astillas, cosas como que en otro ritmo, en otra velocidad en el fondo. Pero es una escena bastante riesgosa en términos de que todo el mecanismo debe estar bien calculado y que todos los elementos de liberación, los gatillos que están incorporados funcionan a la perfección, porque es toma única finalmente. La caída de la cúpula de la iglesia fue parte de la realidad que vivió Chile en 1960. Valdivia bajo el agua y Concepción y Chillán con todas sus construcciones en ruinas. Los actores saben que más que una escena, están transmitiendo la historia de nuestro país. Es un momento bien peak de esta historia donde viene una transformación general de todo lo que va a ocurrir, porque obviamente fue un hito demasiado importante, demasiado potente como para que no cambie, digamos, todo lo que ocurra. Los que vivieron la época recordarán que fueron 2 terremotos, uno de ellos con magnitud 9,5 en la escala de Richter, 8 minutos de duración, casi 1000 kilómetros de norte a sur afectados, más de 2000 muertos. Fueron algunas de las cifras que dejó el movimiento telúrico más grande registrado en la historia de la humanidad. Valdivia fue el epicentro de este cataclismo. Fue una experiencia enorme y ahí en la costanera se empezó a romper la costanera, se empezó a hundir. Entonces saltábamos y vimos que la casa se dobló. La señora Juana es una de las sobrevivientes de esta catástrofe. Vivía con su familia en Valdivia, era asistente social y por ello se empapó de la realidad al día siguiente de la tragedia. Fue pasado la hora de almuerzo, tipo 2 de la tarde. Estábamos almorzando, el típico puchero español, y hubo un remesón fuerte, muy fuerte. Salimos corriendo. Con el niño estaba jugando en el primer piso, la casa era de 3 pisos. Estaba jugando en el primer piso con un amiguito y el hermano del amiguito. Entonces bajamos a la costanera. Era buscar la altura, porque parecía hundirse todo. Para comprender el terremoto del 22 de mayo del 60, que es conocido como el terremoto más grande en la historia de la humanidad, en cuanto al registro o el Gran Sismo de Chile, hay que remontarse un día antes. ¿Qué ocurre? El 21 de mayo de 1960 se produce un terremoto de 7,5 grados en la ciudad de Concepción, ¿sí? Con réplicas que duraron hasta la madrugada del día 22. Se informó por radio, ya que era el medio de comunicación de la época por excelencia, que se había liberado toda la energía que estaba acumulada bajo nuestros pies. La sociedad, en su mayoría católica, atribuyó un castigo divino a lo sucedido el 22 de mayo. Posterior al terremoto vino lo peor, un tsunami que impactó la costa chilena entre Concepción y Chiloé. Olas de hasta 8 metros de altura arrasaron con todo a su paso. Todos estábamos muy asustados porque realmente fue muy brusco, con un ruido
terrible. Había un solo auto, porque en esa época no había mucho auto, había un solo auto en la cuadra y el auto saltaba como medio metro el auto. Fue para asustarse, Todo lo que llegaba se entregaba. Mucha ropa de Argentina, mucha ropa de Europa, muchas frazadas, llegaron muchas frazadas. Asustamos mucho. Mi marido reaccionó porque bajó el río, o subió, no sé si bajó o subió, se quebró la costanera y mi marido tomó al niño y yo tomé a Gabito, que era el amigo, de 3 años los dos, y empezamos a correr, saltar y correr. Era un país pobre que no tenía capacidad en reacción económica para enfrentar una catástrofe de esta naturaleza. Por lo tanto, Chile se ve obligado a pedir la ayuda y la cooperación internacional, y por un factor que también era entendible. Las carreteras que conectaban al centro y norte del país con el sur para poder llevar atención a los damnificados se encontraban completamente cortadas. Se vio la necesidad de Chile de establecer un puente aéreo, uno de los puentes aéreos más grandes registrados en la historia de la humanidad también. Las réplicas no pararon en las horas siguientes. 6 días sin agua potable ni luz. La ciudad vivió el aislamiento, pero todavía quedaba más. El río Riñihue, que sufrió una especie de tapón, acumuló su caudal poniendo en peligro a toda la ciudad. Entonces los diarios decían, Valdivia, la ciudad mártir. Porque si el Riñihue se salía, iba a arrasar Valdivia. Iba a arrasar totalmente, iba a ser una ola que iba a hacer desaparecer Valdivia. Es bien impresionante porque, como la gente pudo ver en el capítulo, es un tsunami el que agarra al padre Reinaldo, y para eso hubo que replicar la fuerza del agua entrando por una pared, destruyendo una ventana y arrastrando a los personajes, digamos. Eso no hay muchas maneras de falsearlo, hay que experienciarlo, digamos. Para que los sillones no se vayan encima de ellos. Para recrear el maremoto, un equipo de cerca de 85 personas se trasladó hasta otra locación. Lo más importante de esta escena era la enorme cantidad de agua. Se utilizaron 4.000 litros transportados en camiones aljibes. Luego se instaló una grúa de 6 metros de altura para generar la potencia del impacto. Lo que hicimos acá fue en el fondo es una máquina, por decirlo así, que contiene una gran cantidad de agua en la altura. Tiene un sistema de liberación y luego lo hacemos llegar con una forma proporcional al tamaño de la ventana para ingresar con toda la fuerza posible hacia adentro. El agua también se prepara un poco, se trabaja con tierra, con algunos elementos que no se aparezca tan prístina, ¿no? Que sea más sucia. Mientras tanto, en el interior, los técnicos se preparaban para el impacto subiendo las cámaras y artefactos que pudieran ser un eventual riesgo para el equipo. En el plano de ella, en el plano tuyo, congelado, sacamos, limpiamos todo eso, lo que está allá, para que no les llegue nada de eso, o sea, hablo madera, tierra, piedra, todo eso, y hacemos el plano del agua. Ok, no podéis ponerte feliz, po. Tenés que asustarte, po. La aproximación, la cercanía tiene que ver con esa intención, básicamente de lograr llenar el cuadro de agua para que el actor desaparezca, en cierto modo. Es un asunto de proporciones, un asunto de aproximación, un asunto de composición. ¡Acción! ¡Perfecto! Una conformación del país que somos hoy día, que esta teleserie refleja dentro del formato de la teleserie, la refleja bastante fielmente con nuestra historia de violencia, nuestra historia de sangre, con ciertos hitos puntuales históricos que nos remiten a momentos reales, y este terremoto y este maremoto es un paradigma de eso, una teleserie que de verdad ha mirado a Chile con detención, y hemos tratado de hacer responsablemente un retrato, insisto, en el formato de la teleserie, que es un formato particular, un retrato fiel de cómo hemos llegado al día de hoy en este país, digamos. Estamos aquí ha sido sumamente importante, no solo por la historia, que evidentemente a nivel mundial, digamos, fue tremendamente importante, sino por lo que ha significado realizarlo realmente y tratar de darle verdad, ¿no es cierto? Que ha sido un costo bastante grande en el sentido de que, pucha, hay que mover el piso, no es
no es, oye, movamos los paneles, sino, no, tú has visto todo el esfuerzo que hay, las cosas que se han hecho, los efectos que hemos hecho, las cúpulas que han caído, los pisos que se han movido, entonces, obviamente, nos sentimos orgullosos de que haya quedado tan bien. Producción dramática que al final de esta segunda temporada se convertirá en la teleserie más extensa emitida en la historia de la televisión de nuestro país. Proyecto que refleja un enorme compromiso, calidad y trabajo y que ha intentado reflejar parte de la historia de Chile, pero con el drama y los conflictos de un equipo que supo conquistar a la audiencia chilena.